Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Seguro que están contentos de estar en su clase. No escucho a nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué se debe que están tan calladitos? Están entrando todavía. A ver, muchachos, muy buenos días con todos. Está la pantalla, ¿no? Todavía. La pantalla, ¿dónde está? Acá. ¿Ya? Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Deseoso, seguro de hacer sus clases. Vamos a borrar esto. A ver, vamos a ver. Muy bien, nuestra clase de hoy
nuestra clase es, se va a encargar, primero, la fecha. ¿Qué fecha estamos? Fecha 13. Hoy día es 13. 13 de mayo no es día de, ¿cómo se llama? De la Virgen María. El 13 de mayo. 3 pastorcitos, ¿no dicen? A ver, buenos días con todos. No escucho a nadie. ¿Qué pasa? ¿Están durmiendo todavía? Buenos días, profesor. Ah, ya muy bien. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué nos toca hoy día? Hoy día nos toca biología. Biología. Toca los... A ver. Estado y cambio de la materia ya lo hicimos, ¿no? Esa es biología, química. Estoy haciendo. A ver, muchachos, ¿cuántos hay ahí en espera? Me dicen si hay en espera. Ya lo voy a cambiar. De química. De biología existe. A ver. Lo pongo acá. Y ahora procedemos. Vamos a hacer nuestro tema que es los elementos, creo, los elementos biogeoquímicos. Es el tema número 4. Ciclo biogeoquímicos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. En biología como clase. Vamos a ver. ¿Dónde está el documento? Tema. Ciclos biogeoquímicos. ¿Qué quiere decir ciclo biogeoquímico? Miren, ahí mismo se dice. Bio significa vida. Geo, tierra. Químicos, transformación. O sea, los elementos que están en la tierra transforman y a su vez dan vida. ¿Quiénes serán esos elementos biogeoquímicos? Oigan, vale decir acá, vamos a dejar entrar acá los muchachos que no están entrando. ¿No? Ya. Miren, ¿qué es lo que pasa con estos bioelementos biogeoquímicos? Ciclos, se puede decir. Oigan, en la Tierra hay varios ciclos. En la Tierra, vamos a ver, el primero, el ciclo del oxígeno, ¿no? El ciclo del oxígeno, ¿con quién va ese ciclo? ¿Quiénes participan en el ciclo del oxígeno? ¿Quién me dice? Acuérdense que todo es con nota, para mí es con nota. ¿Quién lo dice? ¿Quién participa? ¿Quiénes participan en el ciclo del oxígeno? Participan las plantas, los animales. ¿Y nosotros? Participan, ¿no? Dentro de los animales estamos incluidos nosotros, porque nosotros somos el reino animal. ¿Sí? Ellos van a participar en el ciclo del oxígeno. Cabe recordar que hay varios
hay varios tipos. Tenemos también, por ejemplo, de la energía. El sol calienta a la Tierra. El calor hace que vaya el vapor, ¿no?, hacia el espacio. Lo recogen las nubes. ¿Sí? Se forman las nubes, el agua, la lluvia. Cae y nuevamente sigue ese proceso. ¿Se dan cuenta? Ese proceso continúa. Tenemos El ciclo del nitrógeno, profesor. el ciclo del nitrógeno también vamos a tener, ¿no? El ciclo del agua. Ese es el ciclo del agua que lo estoy diciendo. Tenemos el ciclo del carbono, ¿no? Como verán, tenemos varios ciclos. Acá el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del agua. Muy bien. A estos se le denomina el ciclo biogeoquímico. Geo porque está en la Tierra, ya le he dicho. Química porque produce una transformación. Ustedes saben que la química, ¿qué cosa es? Es el proceso de transformación, los cambios que hay, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la vida. Entonces, y bio es la vida. Acá hay elementos importantes que después se van a convertir en sí. Miren, los elementos importantes, que es el chon. ¿El chon qué quiere decir? Quiere decir que sencillamente o sea, hay, como les vuelvo a repetir, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son cuatro elementos, ellos van a intervenir casi en todos los procesos, pero de todas maneras, la importancia cuando se vuelven ya en compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos, ¿no?, comienzan a formar ya estos ciclos. Entonces, tenemos como principio, vamos a hablar sobre el ciclo del agua. Acuérdense, alumnos, que si se acaba, o sea, ya ustedes ya saben, ¿no?, porque ya nos han llevado, se acaba la clase, vuelven a entrar en la misma línea para poder seguir con la clase que nos están diciendo que tiene que durar una hora, ¿no? 60 minutos. Pero básicamente son 55 minutos, porque 5 minutos para que cambien ustedes, puedan entrar a otra aula rápidamente. Muy bien. Profesor, ¿y el ciclo del azufre? El ciclo del azufre también, pero no es tan importante, digamos, como los 4 ciclos importantes que es del agua, del carbono, ¿qué más? Del agua, del carbono, ¿qué más? A ver, hay ciclo del nitrógeno y ciclo del oxígeno. Esos son los más importantes, ¿no? Esos son los ciclos que vamos a hablar. Ya, profesor. Hay varios que se el azufre, en fin, ¿no? Hay varios elementos que podemos decir, pero los más importantes, porque si no, imagínense, no alcanzaría las horas de clase. Entonces, muchachos, miren, veremos acá el ciclo del agua. Veremos que el ciclo del agua, el agua, ustedes saben que tiene 3 estados, ¿no es cierto? 3 estados físicos. Nosotros no lo sabemos. ¿Cuáles son esos estados físicos del agua? Sólido, líquido y gaseoso. Eso ustedes saben. Sólido, líquido y gaseoso. Ahora, esos detalles, esos estados van a constituir algo maravilloso. ¿Por qué? Yo les digo, por ejemplo, miren, el agua en estado líquido. En estado líquido, miren, cantidad de animales se benefician. ¿Por qué? Porque viven en el agua, ¿no es cierto? Es lógico. Entonces, ahí tenemos todos los peces, toda la frecuencia marina, puede decir, ¿no es cierto? Va a estar ahí. En el estado gaseoso, en el el medio ambiente, ¿no es cierto? En el estado sólido como qué, como los hielos, como los icebergs, como el sistema orográfico del Perú. Ustedes dirán, profesor, ¿cuál es el sistema orográfico en el Perú?
El sistema orográfico viene a ser toda la cadena de montañas. De montañas. Ojo, pero en esa cadena de montañas también hay vida de especies. Hay vida. Nosotros podemos observar, así como en un árbol hay cientos de especies, a veces hay miles de especies. En un árbol en Loreto se determinó que había 5.000 especies que vivían ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todo aspecto siempre va a haber esa frecuencia. Y nosotros nos dice, por ejemplo, hablamos del vapor de agua, los océanos, los ríos, las nubes y lluvias están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora. Mire, algo interesante. Ustedes saben que el agua de mar es salada, ¿no es cierto? El agua del mar es salada, pero cuando se evapora, se va a las nubes, oye, se condensa ahí. Y de ahí después llueve. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, debería ser salada, ¿no? El agua, pero cae dulce. Dulce cae. Miren, ese cambio que hay, ese cambio, y que es lo que lo origina, ¿no es cierto? Son cosas fantásticas. Y esa lluvia cae para incrementar el volumen de los ríos. Tal vez usted dirá, pero esa lluvia que cae en Lima es poquito. Sí, es cierto. Poca lluvia es acá en Lima. Pero en provincias, vayan en provincias cómo es la cantidad de lluvia que tienen. No es así nomás, es demasiadas lluvias torrenciales que hacen y llueve un día, 2 días a veces. Entonces, eso hace que los ríos nuevamente se llenen, pero se llenen de agua dulce, no agua salada, y de nuevo van al mar, porque su desembocadura es ahí. Desembocan en el mar, en el Océano Pacífico, y de ahí nuevamente salado. De ahí nuevamente suben a las nubes. Esa transformación que ocurre en el agua, que cae como agua dulce. Y los ríos de nuevo. ¿Se dan cuenta? Ese es un ciclo. Ese es un ciclo que va girando. Ustedes dirán, ¿y de dónde viene nuestra agua del caño? De los ríos. De los ríos. Por ejemplo, Lima va a tomar el agua del río Rima. El río Rima, ustedes lo ven poco, no, es poquísimo, pero se aprovecha al máximo. El problema del río Rima, ¿qué es lo que pasa ahorita? Está muy bonito el río. Oiga, si por ejemplo no salen hasta diciembre las personas, ese río se vuelve transparente, cristalino, pero tal vez, ¿cómo les puedo decir? La sobrepoblación, el hacinamiento, que arrojan las personas hacia el río, hace que este río se vuelva marrón, oscuro, ¿no? Pero así ese marrón oscuro es lo que hace la tarjea donde tienen el agua, ¿no? Sencillamente hace que, imagínense, botan palos, botan animales, botan todos los desperdicios, botan en el río, lo cual no debe ser una falta de educación, de política de la vida, de la educación, y eso perjudica, porque como botan todas las cosas ahí, llega entonces a la tarjeta y entra. Tienen que estar limpiándola cada rato porque hay palos, hay piedras, hay todo, hasta que entre el líquido nada más. Las cosas, por ejemplo, los sedimentos lo hacen que baje, queda el líquido, pero imagínense cuántos sedimentos. Por eso que los trabajadores tienen que estar sacando, botando animales, todo. Óigame, hasta muertos hay. Han encontrado cadáveres en el río. Y entonces eso poco a poco tienen que limpiarlo. Es por eso que el agua que nosotros consumimos, oiga, el agua que consumimos no es tan pura.
Nosotros no podemos tomarlo así que nada más abriendo el caño y tomarlo. No, no podemos tomarlo, porque eso nos contaminaría a nosotros. Tiene demasiados antígenos que no hace posible el tomarlo. Ahora, si bien es cierto que el agua necesita de antígenos de todas maneras, no puede ser demasiado. Por ejemplo, en el caso del agua del Perú, 450 antígenos, 450 pp, y eso, ¿qué quiere decir? Con decirle que el agua de botella tiene 200 antígenos, o sea, 200 pp por millón, ¿no? Partículas por millón. ¿Qué quiere decir eso? Y el agua de caño tiene 400. Y qué rico es el agua embotellada, ¿no? ¿Saben qué? Japón, Corea, Estados Unidos, los países europeos, Canadá. ¿Cuánto de antígeno tiene su agua? Tiene 88 pp. ¿Qué quiere decir eso? 88 es, lo que la Organización Mundial de la Salud establece para poder tomar. Por eso que en esos países tú abres el caño, un vasito, te tomas. Es más pura que el agua embotellada, más pura. ¿Se dan cuenta? Una pureza muy importante. Ojo, no puede ser menos de esa cantidad, porque de todas maneras hace falta. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Entonces estaríamos tomando, si quisiéramos tomar agua pura, pues estaríamos tomando el agua pura, pero el agua pura nos hace mal, nos hace daño. Nosotros no podemos tomar el agua pura. Eso solamente, esa agua pura puede ser para el carro, ¿no? Para echarle siempre agüita, que es pura, de hecho, para que funcione correctamente. Pero nosotros no podemos tomar el agua pura porque nos hace daño. Nuestro organismo necesita antígenos. Antígenos. Ustedes se dan cuenta, miren, los de los países de Europa, Estados Unidos, los que viven ahí, cuando vienen al Perú, oigan, cuando vienen al Perú ellos tienen que tomar su agua, su propia agua tienen que traer. ¿Por qué? O de lo contrario, hacer las comidas cuando están acá, en esos botellones de agua pura. ¿Por qué les digo? Porque si no les va a doler el estómago. ¿Por qué? Porque así lo hiervan, el agua del Perú está demasiado contaminada con antígenos. 450 ppm, es demasiado. Y lo recomendable es 88, nada más. Al igual que ellos vienen, le duele el estómago. Cuando el peruano se va al extranjero, óigame, también tiene que el cambio de agua también le va a causar malestares. ¿Por qué? Porque el agua de ahí es más pura, es 88. Pero evidentemente más efectos va a tener la persona que viene de Estados Unidos al Perú. El agua está demasiado con antígeno. Y eso que decimos, estamos hablando de los mejores sitios. Podemos decir Miraflores, el Perú. Imagínense, hay sitios que tienen una variabilidad social, que su agua está más contaminada. He escuchado por televisión que dice que el agua viene con restos fecales en unas zonas del Perú. Oiga, ese ya es peor todavía, porque imagínense a esas personas que lo toman, imagínense cómo está su organismo, ¿no? Eso es lo que nos dicen sobre el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua, que después de los ríos, por ejemplo, pasan en cantidad. Por ejemplo, los afluentes de los ríos, del río Marañón, del río Amazonas, ¿no es cierto? Que son ríos
navegables, son ríos navegables, porque el río Rímac no es navegable porque tiene poca cantidad de agua. Pero yo les digo río Amazonas, río Marañón, río Enén, ¿no? Río Cayal, esos ríos son altamente navegables, se van en lanchas, se van en yates por esa zona. Es más, el gobierno peruano ha creado pequeñas embarcaciones, ¿no? Para que vayan a ver todo ese problema del narcotráfico, ¿no? Ahí donde viven varios, inclusive hay las mismas serpientes, son marinas también. Entonces, como ven, y ellos llenan el rico, ¿qué te digo? Un rico ciclo del agua, porque ellos se van y sencillamente si no es el Océano Pacífico, es el Océano Atlántico. Porque el Amazonas no desemboca en el Pacífico, se va a Brasil, todo eso, esas zonas, y desemboca por Brasil, ¿no? Por el Océano Atlántico. Pero de todas maneras, esas cantidades de agua de río van a incrementar el mar. Pero no crean que porque bastante río se va a llenar más el mar, porque también, de todas maneras, el mar también se evapora el agua. O sea que ninguno pierde nada, solamente va siguiendo el ciclo. Por ejemplo, el agua también sirve ¿para qué? Para la agricultura. Para la agricultura va a servir el agua. Y ustedes dirán, óigame, pero el Perú no todo es costa. Evidentemente no todo es costa en el Perú. Y los ríos no pueden prácticamente bañar las tierras que están más o menos en el centro. Vamos a ver, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, que son sitios un poco mediterráneos. ¿Por qué? Porque no tienen salida al mar, ¿no? Si nosotros hablamos de Lima, de Pisco, de Ica, de Arequipa, tienen ese acceso. Pero ¿qué pasa con las tierras que están más adentro? Es por eso que los gobiernos, a partir de, por ejemplo, de la UNDTR, ¿no? Crearon tremendos los megaproyectos, porque hacían que del río, por ejemplo, los que se han ido, por decir, de Lima a Cajamarca, por ejemplo, Amazonas, se han podido dar cuenta cuando pasan por la costa. Primero van Lima, Ancash, ¿no? Se van Trujillo, Lambayeque, y entran ¿a dónde? Entran como quien llegar a Cajamarca, ¿no? Porque ahí están cerca. Está el Gallito Ciego. Oye, el Gallito Ciego es, ¿cómo les puedo decir? Es prácticamente es como un recipiente gigantesco. Es como una laguna, un lago, parece un mar. Uno lo ve donde traen todo el agua y lo depositan ahí, en ese sitio. Uno pasa con el carro y lo ve todo el agua, qué bonito el agua. No es, ojo, no es mar eso, sino lo han llenado. ¿Para qué? Para que pueda irrigar otros sitios, y esos sitios a su vez puedan tener sembríos y comiencen así a crecer y poder alimentar a todas las zonas, porque también, ojo, lo que se alimenta ahí en el sur, en el norte, todo, no es que todo venga a Lima, sino que también va a Lima dirigido, porque entran cantidad de camiones de alimentos todos los días, entran y subvencionan de alimento a los más de 10 millones de personas que viven en Lima, porque Lima no tiene ese beneficio que tiene el norte, que tiene el sur, que tiene el centro. En el centro la papa, lo traen todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lima es una recepción, pero también, ojo, esos sitios también abastecen a todo el Perú. Es más, el abastecimiento no solamente llega al Perú, sino llega a otros países. ¿A otros países como quién?
como Bolivia, ¿no? Como Colombia, como Chile también abastece. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Por ejemplo, en Bolivia, los mercados bolivianos que están cerca a la frontera con Perú, están llenos de eso. ¿Cómo así, profesor? ¿Por qué? Porque la papa, nosotros tenemos como algo de miren, increíblemente el Perú tiene 4.000 papas diferentes, especies de papas, estamos hablando. Hay papas azules, que en el trapecio andino lo siembran. Pero ese alimento, por ejemplo, el tomate, la cebolla, el limón, se van a los mercados bolivianos y ellos aceptan eso porque son más duraderos, son mejores. La fruta en el Perú es mucho mejor. ¿Todo producto de qué? De la cantidad de agua que se puede almacenar y que se pueda irrigar. Eso es lo que hacen con el abastecimiento del agua. No solamente es para tomar, para el consumo, sino también para el sector agrícola. Eso es lo más importante. Bueno, pasemos entonces al ciclo del carbono. Oiga, me dice que el carbón es un componente esencial de los seres vivos. Claro, componente del chón, acuérdense, ¿no? Componente, esos son los bioelementos, ¿no? Se encuentra en la atmósfera y el agua como anhídrido carbónico. ¿Qué es el anhídrido carbónico? Miren, cuando nosotros respiramos, ¿por qué? Porque las plantas eliminan el oxígeno, o sea, no lo quieren el oxígeno, botan el oxígeno, nosotros tomamos ese oxígeno, o sea, del aire, ¿no? Tomamos ese oxígeno. Y ese es cuando inhalamos el oxígeno. Pero cuando exhalamos, eliminamos el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico, eliminamos el CO2. Oiga, ese CO2, las plantas lo necesitan para subsistir. Entonces las plantas lo toman y eliminan el oxígeno. Nosotros tomamos de nuevo el oxígeno y eliminamos el CO2. Al decir nosotros nos referimos a todos los animales, incluido hasta el pericote. Todos respiran. ¿Por qué? Porque tienen pulmones. Ahora, ustedes me dirán, y los peces, los que están en el mar, oigan, alumno, si bien toman el agua, ellos tienen branquias, justamente nosotros tenemos pulmones, pero ellos tienen branquias, ¿por qué? Porque sencillamente, justamente necesitan se puede decir, un órgano que transforme, o sea, el agua que entra, del agua que le quiten el oxígeno. O sea, ellos pueden respiran agua, pero no crean que ese es de ellos, sino del agua ellos extraen el oxígeno. Con los pulmones no podrían hacerlo. Por eso que las branquias es un mecanismo que transforma. Del agua es prácticamente como lo toma y de ahí saca el oxígeno. Y nuevamente sale el agua por las agallas, cuando lo ven a los peces, ¿no es cierto? Entonces, y de igual manera, por ejemplo, ustedes me dirán, pero no solamente las branquias, y los arácnidos que tienen las tráqueas. Entonces, ellos también tienen un aparato en todo el cuerpo que sencillamente hace que ese aire, de lo que ellos respiran, solamente succionen el oxígeno. Por ejemplo, las arañas en todo el cuerpo respiran. Eso es a nivel tegumentario, se dice tegumentario. ¿Ya? Entonces, esa es la especie. Dice, los vegetales verdes absorben de la atmósfera el CO2, del que toman el carbono durante la fotosíntesis. Y con ayuda de la energía solar fabrican sus alimentos y sustancias reservas como el almidón y el azúcar. Ustedes ven, por ejemplo, teniendo sol. Ese solcito, este sol, hace que las plantas puedan elaborar su fotosíntesis. Óigame, profesor, y dígame, entonces en invierno cuando no hay sol, también porque almacenan energía las plantas, almacenan, así como nosotros almacenamos agua para tomar en otras fechas donde no abunda tanto el agua, ¿ya? Por ejemplo, en los meses de septiembre, octubre, no hay agua.
El agua viene torrencial, ¿desde dónde? Los meses de enero, diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Porque acá mientras estamos en verano, en provincias están en invierno. Y es por eso que el agua viene también con fuerza, en eso, ¿no? Por medio de huaicos también, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué les digo? Este oxígeno igualito va a ser, igualito se almacena. El oxígeno que queda del CO2 es devuelto a la atmósfera. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales y en consecuencia transforman los hidratos de carbono aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de respiración. El carbono residual a la atmósfera bajo forma de CO2. De esta manera restituye el carbono al ambiente natural. ¿Se dan cuenta? Es un ciclo, es un ciclo. Ese ciclo no siempre ha estado en la Tierra, porque no siempre ha habido animales, no siempre ha habido vegetales. Pero poco a poco fue formándose el ciclo del oxígeno en la Tierra. Ahora tenemos los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Miren, dice acá, en algunos casos el carbono presente en las moléculas biológicas no regresa inmediatamente al ambiente abiótico. Por ejemplo, el carbono presente en la madera de los árboles, o el que formó parte de los depósitos de hulla a partir de restos de árboles antiguos y que quedaron sepultados en condiciones anaeróbicas, antes de descomponerse. Hulla, petróleo y gas natural son llamados combustibles fósiles, pues se formaron a partir de restos de organismos antiguos y porque contienen grandes cantidades de compuestos carbonados como resultado de la fotosíntesis ocurrida hace millones de años. Y eso es cierto, los fósiles, los restos fósiles, ¿qué quiere decir? No solamente son de los árboles que han quedado sepultados, ¿no? en la antigüedad, porque así como por ejemplo, escuchen, así como las personas fallecen, también los vegetales van a fallecer, van a quebrarse en los mismos árboles, ¿no? Miren, por ejemplo, son distintos los años. Hay árboles que duran 500 años, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, ya no dan más, ¿no? Y sencillamente terminan ¿dónde? Sepultados, porque la tierra no se va a quedar así, sino por medio del intemperie, el aire, el viento, trae polvo, y ese polvo va haciendo que la tierra vaya creciendo y vaya sepultando restos. ¿Por qué creen? Si nosotros cortaríamos la tierra en dos, oiga, veríamos todos los estratos de la tierra que ha pasado durante años. Entonces, y ahí se ha quedado almacenado bastante, y eso por ejemplo, hasta los animales prehistóricos. Oiga, ¿acaso los animales prehistóricos se iban y sencillamente los enterraban, no? Y se morían y se enterraban ahí prácticamente, los huesos. Por eso que cuando hacen excavaciones, los arqueólogos encuentran a veces huesos, ¿no? ¿Qué cosas son? Son los restos de los animales prehistóricos, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, y eso crea un potencial en el caso del petróleo, ¿no? De la hulla, ¿no? Que van a servir esos son los llamados combustibles fósiles. Ahora, el efecto invernadero produce también, ¿no? En el ciclo del carbono existe el efecto invernadero. Ustedes han escuchado qué es el efecto invernadero. Dice, por medio de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano pueden absorberlo. Estas actividades han permitido el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el CO2 en la atmósfera. Esto propicia cambios en el clima como consecuencia de diversas como ascenso del nivel del mar. Por ejemplo, les digo, ¿ustedes creen, han escuchado ustedes por si acaso el cambio climático? ¿No es cierto? El cambio climático. ¿Qué quiere decir el cambio climático? El cambio climático nos quiere decir, oiga, hay demasiado calor.
¿Producto de qué? Del clima, ¿no? Del demasiado clima que hay, demasiado cálido. Pero eso, miren, esto de acá, por ejemplo, nosotros tenemos a la Tierra. Oiga, el sol